Todavía me parece que el libro no sirvió tanto como yo hubiera querido que sirviera. Tuvimos oportunidad de estar hablando con la primera dama, con la senadora Lucía Topolansky. Ella decía, bueno, el Mercosur es el principal granero del mundo del punto de vista de reservas agrícolas, es decir, seguimos siendo hoy, en términos de recursos, nuestra América Latina, gas, petróleo, enormes riquezas mineras, enormes riquezas de granos. ¿Somos autosuficientes o somos simplemente las reservas de otros estados, de otras potencias? ¿Cómo nos están haciendo jugar en el tablero de recursos y de utilización de recursos? Hay que saber defenderse, ¿verdad? O sea, este mundo no está organizado para los bobos, lamentablemente, sino para los vivos. Y hay que saber defenderse, sobre todo de los que prometen la felicidad en cortísimo plazo, porque en realidad venden algo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso ocurre con la mayor parte de las empresas mineras, que son las más devastadoras, pero también con otras empresas multinacionales que vienen, por ejemplo Bodnia, que chupa toda el agua que pueda nadie imaginar y no paga ni un peso por ella. Una papelera finlandesa que se instaló en el litoral del Uruguay. Sí, que en realidad no es papelera, porque no produce papel, produce celulosa. Pasta de celulosa. Claro, es una materia prima en realidad. Ni siquiera tiene, digamos, la disculpa de generar trabajo en fábricas de papel. No son fábricas. Estos llegaron además al Uruguay prometiendo miles de empleos, 10.000 empleos, 15.000, 20.000, los que quiera. Y al final, nada, algún par de centenares y nada más. Y lo mismo con otras experiencias que se están haciendo, que yo creo que habría que cuidar mejor la naturaleza, ¿no? Como ella nos cuida a nosotros, saber cuidarla. Por ejemplo, Brasil, que en muchos aspectos, bajo el gobierno de Lula, ha hecho cambios que me parecen muy, pero muy positivos, sobre todo en la lucha contra la pobreza. Hay muchos menos pobres en Brasil de los que había hace 10 años. Pero en otros aspectos no. Brasil es el principal consumidor de venenos agrícolas en el mundo. Y eso es un atentado contra la tierra. Tendrían que cuidarla. Es mucha en Brasil. No es como el Uruguay, que es un país minúsculo, chiquitito. Pero razón de más para que nosotros la cuidemos. También desde el punto de vista, digamos, de esos 40 años desde tu libro, que definitivamente marcó un hito y que, de paso, inmediatamente que se le entregó la copia a Obama, pasó a ser el libro más vendido a través del circuito de libros. O sea que también le tienes que agradecer a los protagonistas y a ti mismo por eso, viste que me creó, porque yo ni sabía de la historia, me levanté. ¿Sabías que te iban a entregar? No. La historia con Obama, digo. Sí, la historia. Chávez le dio el libro, ni idea. Me acosté a dormir. A la mañana siguiente salgo con mi perro, el difunto y adorado Morgan, mi gran compañero que lamentablemente murió. Y como todas las mañanas, y empiezo a recibir felicitaciones inauditas. Eduardo, te estás forrando, lo que estás ganando. Hablando del libro ese de Las Venas Abiertas o de mi propia tarea, mi obra, mi vida, como si yo fuera un mercader de la literatura. Y no entendías por qué venía. Y además digo, ¿y esto qué quieren? ¿Pegarme el mangazo? ¿Será que... pedirte plata? Claro, será por eso. No, yo tengo siempre presente aquel verso espléndido de Antonio Machado, el gran Antonio Machado, que decía, allá por el año 30 y algo, decía, ahora cualquier necio confunde valor y precio. Cuidado, porque la frase merecería haber sido dicha ayer o mañana. Hay muchos necios que confunden valor y precio. Entrevista especial con el presidente de El Salvador, Mauricio Funes. Hoy,
solo por Telesur. Hablando de tu libro y de los 40 años que pasaron de ese momento, estamos viendo una América Latina en donde una cantidad importante de países han dado un giro o han consolidado una visión de izquierda. Primera consulta es, ¿cómo tú ves países de América Latina con esa visión de izquierda con otros países con una visión de derecha? Sí. ¿Cómo funciona? Yo Y no segundo, creo tanto en esas cosas. ahí está, por eso me interesaría. Digo, hay que tener cuidado con las etiquetas. Ahí está, de ¿cómo lo ves? izquierda, derecha. Cuidado. En la realidad es asombrosa, lo que te decía antes, ¿no? Lo mejor que ella tiene es su capacidad de asombro. Entonces hay que tener cuidado de no meterla en un frasco, de no ponerle una etiqueta en la frente. Y poner a todos adentro de la misma Sí, bolsa. porque ella es muy sorprendente. Por ejemplo, allá por el año 1830 y pico, 1840, Nicaragua fue uno de los primeros países en el mundo, si no el primero, uno de los primeros, que yo no te diría que legalizó el aborto, pero sí que hizo que el aborto fuera legal cuando la vida de la madre, de la mujer, corriera peligro. 1840, más o menos. Y el partido que hizo eso fue el Partido Conservador. Igual con el Frente Sandinista. Y ahora, con el Frente Sandinista de izquierda, revolucionario y todo lo demás en el poder, eliminaron esa ley, la liquidaron, y a partir de ese momento las mujeres pobres que abortan están condenadas a la cárcel o al cementerio, porque las ricas que abortan están a salvo siempre de la cárcel o del cementerio, salvo que sean muy viejitas. Entonces, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la derecha? Depende, hay que ver. Y hoy por hoy en América Latina te diría que me gustaría más visualizar, ver la realidad política sobre todo, pero no solo la política, también la realidad en general, ¿no? Con otros ojos, mirando hasta dónde un gobierno defiende su soberanía, la soberanía de su país. Y la soberanía alimentaria, que es parte de la soberanía. No es solamente la bandera, el himno, los rituales de la independencia, de la celebración de la independencia, sino la independencia de verdad. Hasta dónde somos de veras soberanos. Y en ese sentido te digo que sí, que me parece que es muy positivo lo que está ocurriendo, que es la recuperación del patriotismo. En el mundo llamado este mundo globalizado, que dicen, que es una palabra que más bien define el poder universal del dinero que el poder de la gente, pasa más por el lado del dinero que por el lado de la gente, el patriotismo es un privilegio de los países poderosos. Cuando los países débiles o pequeños o menos fuertes o pobres lo ejercen el patriotismo, ¿Les va cómo? son calificados de demagogos, terroristas, populistas. Comunistas. Bueno, comunistas ahora ya no se usan, ya nadie dice eso, comunistas ya no lo usan más, pero sí terroristas, populistas, por ejemplo Hugo Chávez, que es el demonio predilecto de los grandes medios de comunicación, siempre dice de populista, como si fuera lo peor de lo peor que te pudiera ocurrir, ejercer el patriotismo cuando no perteneces al club de los países elegidos para que ese patriotismo sea honroso, que son los países dominantes en el mundo, los que, como Estados Unidos, por ejemplo, que ejerce un patriotismo peligroso para los demás. Para mí siempre fue un misterio. Cuando era chico, el misterio de la Santísima Trinidad. Clases de catecismo, yo era muy católico, nunca terminé de entender esto de que Dios fuera uno y fuera tres. ¿Cómo es eso? Y sigo preguntándome cómo es eso. Después, muy futbolero como soy, la ley del offside. Nunca terminé de entenderla. Y después, no termino de entender todavía por qué el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos se llama Ministerio de Defensa, si ese país nunca fue invadido por nadie. Y en cambio, se ha dedicado a invadir a todos los demás. Ahí hay una confusión, hay un error.
En este proceso de la campaña electoral para el 2012, que ya empezó por lo menos dentro del partido de oposición, el Partido Republicano, ya hay varios candidatos. Hoy por hoy, quien según las encuestas está en primera posición, que se llama Mitt Romney, que fue un gobernador de Massachusetts. Mitt Romney pone énfasis en la excepcionalidad, en el excepcionalismo, dice él. Y él dice que Estados Unidos es un país excepcional, que Barack Obama comete el error de pedir disculpas cuando va de viaje, por ejemplo, a Europa o a África, por cosas que ha hecho en el pasado, y que en realidad eso es absolutamente en contra de la dignidad del país, porque no tiene nada que disculparse. En realidad tiene todo lo contrario. Es tan excepcional que se debe sentir orgulloso de ese excepcionalismo. Pregunta, ¿no es eso populismo? No, eso es algo bastante peor, que se llama mesianismo. O sea, este privilegio de la comunicación divina, no sé, los presidentes de ese país se comunican con Dios, no está claro si es por mail, por fax, por teléfono, por telepatía, cómo será, pero sí que en general encarnan, heredan una tradición mesiánica, como que si hubieran sido elegidos por Dios para salvar a los demás países. Yo cada vez que voy para presentar un libro, ahora fui a presentar el último, Espejos, Mirrors. Que lo tenemos aquí. Sí, bueno, estuve hace ya 1 año y medio presentando este libro en la edición en inglés, ¿no? Pero siempre que puedo, empiezo la lectura del libro, mis charlas con los estudiantes, diciendo, please don't save me. Por favor, no me salven. Yo no quiero que me salven, porque salvaron a Irak y convirtieron a Irak en un manicomio. Salvaron a Afganistán, han convertido a Afganistán en un cementerio. Salvaron a América Latina 1 y 1000 veces y han regado dictaduras militares por todos nuestros países. Lo peor que te puede ocurrir es que te salven. Si te ofrecen, Jorge, te voy a salvar y gratis. Vos decís que no, que estás ocupado, que no es el momento, que tu hígado no lo permite. Cualquier cosa con tal de que no te salven. Ese complejo mesiánico es un peligro para el mundo. Eso sí que es un peligro para el mundo. Quiere decir que cuando tú decías que esa exaltación de alguna forma del patriotismo que vemos... Sí, que tú es lo un ves patriotismo como... agresivo, ¿no? Exacto, y que cuando tú ves que hay pasos hacia el patriotismo de América Latina en el sentido de defenderse defensivo y de reafirmar nuestra identidad, que pueda ser percibido como negativo por esta gente, cuando se escuchan discursos de la excepcionalidad, no se miden con la misma vara. No, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque como te digo, genera una diferencia entre los mortales y los inmortales, entre los elegidos del Señor y los que estamos ahí condenados, los que nacemos condenados a la obediencia, ¿no? ¿Dónde ves al Uruguay hoy? No, por suerte dentro de ese conjunto de países que se niegan a obedecer, o sea, que reivindican el derecho a pensar con la propia cabeza y a sentir con el propio corazón y a caminar con las propias piernas, que parece ser un pecado, ¿no? La diversidad es un pecado. En un mundo uniformizador, como este mundo de hoy, donde, por cierto, las desigualdades son cada vez peores, es cada vez más desigual este mundo en las oportunidades que ofrece, pero también cada vez más igualador en las costumbres que impone, en nombre de una cultura única, o de un único modelo de democracia, o de una única manera de percibir las cosas, lo que tiene sumos sacerdotes de la economía, por ejemplo. Eduardo Galeno, como siempre, un placer de conversar contigo. El placer es mutuo y que sigamos charlando como hasta ahora lo hemos hecho. Y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Montevideo. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Hasta entonces.